Una vez más, muchas gracias por todo el empeño que usted pone para estudiar la maravillosa palabra de Dios. Déjeme contarle como introducción a este mensaje que denominé el corazón del asunto, que un hombre llamado Rubens Matthews trabajó vendiendo helados en la ciudad de Nueva York por más de 30 años. Él logró ganarse la vida con una receta de familia, hasta que llegó un momento en el cual se inspiró. Él se fue a vivir a la gran ciudad en los años en que el país estaba en pleno crecimiento. Rubens había vivido lo suficiente como para entender que la mayoría de la gente pensaba y estaba convencida que la mejor comida es la comida exótica, una comida que se origina en algún otro lugar del mundo. Así que en el año 1959, el señor Rubens Matthews inventó el famoso helado Häagen-Dazs. Era la misma receta familiar, con un par de pequeños retoques y algunos sabores nuevos. Esta vez, sin embargo, comenzó a comercializarse con un nombre exótico y difícil de pronunciar, inventado por él. También hizo imprimir un pequeño mapa de Escandinavia en el envase del helado. Con eso, las ventas se acrecentaron. El resto es historia. Lo que Rubens Matthews descubrió no fue solamente una mejor manera de vender helado, sino que logró entender mejor la naturaleza humana. En cada país, en distintas culturas, la imagen vale muchísimo. Hoy, al concluir nuestra serie de la religión y el camino al infierno, llegamos al final del capítulo 2 de Romanos. En esta última parte del capítulo 2, Pablo ha identificado al individuo religioso de su época y reveló que su religión era una simple fachada, una máscara, una imagen carente de sustancia alguna. Pablo le ha dado las impactantes noticias a su generación y a la nuestra, de que es posible ser religioso sin ser salvo, sin ser redimido en absoluto. La ilustración que Pablo usa se encuentra en los versículos 17 al 29 y se trata nada más ni nada menos que de la vida del judío. El judío tenía la marca del pacto como una marca distintiva. En cuanto a la religión y el marketing de la misma, ellos eran los bestsellers, por así decirlo. Si alguien quería religión, ciertamente podía conseguirla de parte de un judío. Pablo revela que el judío fiel confía en cosas cerradas, como ser la imagen exterior y la marca física de la circuncisión. Es como la gente en la actualidad que confía en cosas que hacen. Si usted le pregunta a alguien si piensa que al morir va a ir al cielo, esa persona seguramente le responderá: claro que sí, yo fui bautizado. O tal vez le responda: sí, claro, soy miembro de tal o cual iglesia. O tal vez su respuesta es: sí, siempre he sido una buena persona. Escondido en sus respuestas va a estar el presente de la religiosidad. La religión está más relacionada con el nombre del helado y la posibilidad de venderse, más allá de que si es verdad o no. La religión siempre se enfoca en lo que creamos con nuestras manos. Dios está interesado en la condición de nuestro corazón. Aquí hay un contraste en el vocabulario. En los versículos 28 y 29 de Romanos capítulo 2, Pablo contrasta el vocabulario para revelar la diferencia entre la imagen religiosa y la relación con Dios. Por favor, fíjese este pasaje. Dice la Biblia: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Podemos subrayar los contrastes hechos y vamos a ver algunos. Por ejemplo, el contraste entre lo exterior y lo interior. En el versículo 28, entre el judío fiel que confiaba en lo exterior y la verdadera espiritualidad que es interior. Otro contraste, la carne y el corazón. En el versículo 29, en su primera parte, entre la circuncisión que se centra en la carne y la verdadera espiritualidad que se centra en el corazón. Otro contraste,
la letra o la ley y el espíritu. Está en el versículo 29b, entre la letra que hace referencia a la ley de Dios y el espíritu. Uno más, la alabanza de los hombres y alabanza de Dios. En el versículo 29 se marca este contraste entre la alabanza del hombre y la alabanza de Dios. En definitiva, este es el contraste entre la religión y la relación con Dios. Entonces, hemos contrastado lo exterior y lo interior, la carne y el corazón, la letra o la ley y el espíritu, la alabanza del hombre y la alabanza de Dios. Así es el contraste entre la religión y una verdadera relación con Dios. El judío al leer este párrafo se queda boquiabierto. Era impactante para ellos escuchar que siendo descendientes de Abraham, teniendo la responsabilidad de guardar el Torá, teniendo una historia de bendición, todo esto no los dejara automáticamente bien con Dios. Entonces, estaban impactados. La circuncisión de la carne, dice Pablo, no es tan importante como tener un corazón circuncidado. De hecho, el punto de Pablo era que un corazón incircunciso anulaba a la carne circuncidada. Eso no era nada nuevo para Pablo. Varias veces en el Antiguo Testamento los profetas advirtieron a Israel que sus corazones rebeldes dejaban sin efecto la marca del pacto. Por ejemplo, Jeremías habló por Dios y dijo en el capítulo 9, versículos 25 y 26 de esta manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. También Levítico, capítulo 26, versículos 38 al 42, dice así: Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. El Señor le habló a Samuel y le dijo en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, de esta manera: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En otras palabras, el estar bien con Dios es cosa del corazón. ¿Lo escuchó? El estar bien con Dios es una cosa del corazón. A propósito, ¿a qué se refiere la palabra corazón cuando menciona la palabra de Dios? En la Biblia hebrea, la palabra más utilizada para corazón es la palabra lev. Se refiere no solo a los motivos, sentimientos, afectos y deseos de una persona, sino también a la voluntad, las metas, pensamientos e intelecto. Ahora en el Nuevo Testamento, la palabra básicamente se refiere a lo mismo. La palabra griega es cardia, de donde sacamos las palabras castellanas cardiología o cardiólogo. Gerhard Kittler, en su masiva obra de 9 volúmenes titulada Griego del Nuevo Testamento, describe esa palabra cardia de la siguiente manera. Escuche bien: el centro de la vida interior de un hombre y la fuente de todas las fuerzas y funciones del alma y el espíritu. Se trata del hombre interior en su totalidad. Básicamente, la palabra corazón se refiere a la persona, más allá del nombre de esa persona en el envase, o el término comercial que se encuentre impreso en el mismo. El corazón es lo que reside dentro. El judío fiel pensaba que la obra de Dios era exterior,
El hombre que había nacido judío y la mujer que había sido concebida por un judío circunciso se sentía adepto a Dios. Ellos estaban dentro del pacto con Abraham y, de hecho, eran descendientes directos de Abraham. ¿Qué más podía necesitar uno para ser aceptado por Dios? El judío creía que Abraham estaba sentado junto a la puerta del infierno y que no permitiría que ningún judío fiel jamás entrara en el infierno. Ahora, en Romanos capítulo 2, vamos a compararlo con Juan capítulo 3. Mientras estudiaba este pasaje de Romanos capítulo 2, me di cuenta que Pablo usa el mismo vocabulario que Jesús empleó unos 30 años antes en una conversación que mantuvo con un judío fiel. Recuerde que en Romanos 2, versículo 20, Pablo desafía al judío diciendo que ellos se consideraban maestros de la ley y eso no alcanzaba. Bueno, uno de esos maestros de la ley tuvo una conversación privada con Jesús que eventualmente revolucionaría su vida. Vaya al Evangelio de Juan capítulo 3, donde esa conversación privada sucedió, donde Jesucristo definió a la salvación como un nuevo nacimiento y un creer en el corazón. También, en este pasaje tenemos el versículo más conocido de la Biblia, San Juan 3:16, que dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna». Si bien la mayoría de nosotros conoce este versículo, pocos de nosotros quizás reconoce automáticamente a quién el Señor Jesús le estaba diciendo estas palabras. Esa información la encontramos en el versículo 1 del capítulo 3. Vamos a comenzar allí. Acompáñeme. San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: «Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos». Por ahora paramos aquí. Si los judíos fieles a los que Pablo se refiere en Romanos capítulo 2 creían que se iban al cielo, ninguno de ellos podía estar más seguro que Nicodemo. ¿Por qué? En primer lugar, porque era un fariseo. Ahora, la mayoría de las veces cuando pensamos en un fariseo nos viene a la mente un hipócrita, un hombre orgulloso y legalista que jugaba a la religión pero vivía una vida inmoral en secreto. Y puede ser que estemos en lo cierto porque muchos de ellos eran así. Sin embargo, otros estaban firmes y eran fieles a su decisión de ser fariseos. El apóstol Pablo mismo fue un fariseo, ¿se acuerda? También había judíos que a causa de su pasión por el Dios de Abraham se hacían miembros de la Chaburá, la hermandad. Entraban en esta hermandad haciendo un juramento frente a 3 testigos, prometiendo que pasarían el resto de sus vidas observando y obedeciendo cada detalle de la ley de Moisés y de los escribas. Los escribas habían creado el Mishá, los escritos que codificaban a la ley de los escribas, y luego estaba el Talmud. Este era un comentario del Mishá, que los fariseos estudiaban, enseñaban y seguían al pie de la letra. Conocer el Mishá y vivirlo era su pasión. Leí que un rabino gastó casi 3 años enteros estudiando un solo capítulo del Mishá. La codificación de la ley trajo muchos problemas al judaísmo. Los fariseos se obsesionaron con reglas tras reglas tras reglas, hasta el punto en que su relación con Dios se perdió en la religión. Podemos ver una ilustración perfecta de esto en la simple ley sabática de Moisés. Esto significaba simplemente que uno no debía trabajar, sino descansar y consagrar el día como sagrado para Dios. El problema reside en cuál es el significado de la palabra trabajar. Los escribas y fariseos debatieron y desarrollaron un comentario en cuanto a eso también. Permítame darle algunos ejemplos de las cosas que resultaron a raíz de esto. Primero, ellos decían, solo se podía beber leche un trago a la vez. Más de un trago implicaría hacer trabajar la boca. Miren hasta qué punto llegaron. Otro ejemplo más.
No se podían llevar una cuchara a la boca, ya que si ésta pesaba más que una hoja, era considerada una carga. Estos son solo algunos ejemplos. Los fariseos y escribas discutían sobre temas como si la mujer podía o no podía lucir algún adorno, o si una madre podía alzar a su bebé, o hasta si un hombre podía usar sus dentaduras postizas, que eran de madera en aquella época, durante el día de reposo. Era considerado también trabajo el hacer un nudo durante el día de reposo o desatarlo. Sin embargo, se le permitía a las mujeres vestirse y prenderse las vestiduras. Estaba permitido también sacar agua del pozo en el día de reposo, pero si el nudo de la soga se desataba, uno no lo podía hacer de nuevo, ya que esto implicaría trabajar. Por un lado uno piensa, ¡qué ridículo todo esto! Pero por otro lado, tenemos un pueblo que estaba comprometido a cumplir con normas increíbles y mantener cientos de reglas para tratar de agradar a Dios. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pasar, al menos, una docena de inconvenientes en cuanto a nuestro caminar con Dios? Mi observación personal es que solo se necesita un inconveniente para desanimarnos en nuestro andar cristiano. Uno solo, y ya nos desanimamos y dejamos todo. El escriba se dedicaba a exponer y desarrollar todas las reglas. El fariseo se dedicaba a cumplirlas de por vida. El texto, en San Juan capítulo 3, dice que Nicodemo era uno de esos hombres. La última parte del versículo 1 nos dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. La palabra griega para principal es archón, la cual indica que Nicodemo era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la Corte Suprema de Israel, la cual estaba constituida de 71 miembros. Es interesante considerar que una de las mayores responsabilidades del Sanedrín era la de examinar y tratar a cualquiera que fuera sospechado de ser falso profeta. Entonces, Nicodemo viene a Jesús de noche para examinarlo y ver si es un falso maestro. Ahora, fíjese lo que dice Juan 3, versículo 2. Dice así: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Uno tiene que tener en cuenta el significado de esta declaración. A esta altura se estaba debatiendo en cuanto a la fuente de poder de Jesús. Algunos líderes religiosos decían que su poder provenía de Belcebú o Satanás. Nicodemo le está diciendo y haciendo saber al Señor que él no es uno de ellos. En realidad le está diciendo: Jesús, realmente creo que tienes motivos puros y has venido de Dios como maestro. También, de manera respetuosa y educada, está diciendo: Maestro, sé que vienes de Dios y tienes el poder de Dios. Te vi limpiar el templo esta mañana y declararlo casa de tu Padre. ¿Cuál es la razón de lo que estás tratando de comunicar? ¿Cuál es el mensaje principal? Eso decía Nicodemo. Jesús le responde a Nicodemo en cuanto a su mensaje principal en el versículo 3. Y dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es una declaración impactante. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le acaba de decir a uno de los mayores candidatos a ir al cielo que no iba al cielo. En otras palabras, Nicodemo hizo muchas cosas bien, pero le faltó hacer todavía lo necesario. Y Nicodemo, siendo un judío fiel, siempre asumió que era parte del reino de Dios. Él es un descendiente de Abraham, tiene el derecho al cielo, de la misma manera que Pablo entrega el impactante mensaje a los judíos en Romanos capítulo 2. Jesús
Aquí lo hace con Nicodemo, este fiel líder judío. Esto no solamente es una declaración impactante, sino que es una declaración difícil. En el versículo 4 continuamos leyendo de esta manera. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otras palabras, él estaba diciendo, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir eso? Él estaba confundido y también lo estaríamos nosotros, de no ser por un pasaje como San Juan capítulo 3. Pero el tiempo pasa muy rápido en este programa de Sabiduría para el Corazón. Vamos a detenernos aquí. Estamos viendo un tema muy, pero muy importante, hablando de la salvación, hablando de lo que realmente se necesita para ser salvo. Y quiero a partir del próximo programa compartirle 2 proposiciones de la salvación y el nuevo nacimiento. Por eso le invito para que comparta con nosotros un programa más de Sabiduría para el Corazón. Que Dios le bendiga ricamente.